Ya listo, voy a comenzar, sino que estoy conectando mi Wacom por si acaso. Ya. A ver, las clases de mi requisito pues no son tan difíciles, la verdad. No sé si ya se está grabando, pero bueno. Las clases de mi requisito no son tan difíciles. De hecho, se puede ver mucho de eso en sus clases, ya que a veces dicta tal cual están en sus libros. Igualmente, a veces lo que dicta es simplemente lo que viene. Por eso a veces ya no es bueno revisar el libro, sino solamente prestar atención a sus clases, porque pues, es más fácil así. Bien, en la primera semana desarrolló sobre el Estado e hizo todos estos términos que vemos aquí, ¿no? Bien, comienzo. El poder se organiza en instituciones y la máxima institución en la cual justamente se expresa este poder institucionalizado es el Estado. Y el Estado es este ente que para que funcione necesita de un gobierno y un régimen político, el cual constituye la totalidad de las instituciones, o sí, las estructuras o las instituciones. Bien, por otra parte, sí, ya lo pasé Génesis. Por otra parte está el origen etimológico de lo que significa gobierno. Tenemos tres palabras griegas que son kibernesis, que es el acto de gobernar, kibernetike, arte de gobernar, kibernetes, que es la idea de piloto. Cuando hablamos de kibernesis, es quien gobierna, actúa, manda y dirige, y de esta manera toma un conjunto de decisiones que justamente regulen la sociedad. Por otra parte, está la cibernética, y una pequeña porción de esa palabra se entiende que está la tecné, que significa técnica. Justamente esta palabra refiere al arte y se utiliza en la actualidad como un conjunto de procedimientos para aplicar a la realidad. Desgregando un poco el término, podemos encontrar la técnica del buen gobierno. Es aquel que se sirve justamente para la sociedad y no para el interés personal. Por otra parte, no existe una técnica para gobernar, en opinión personal del profesor, pero sí se puede plantear una diferencia, ¿no?, entre gobiernos eficientes, que es un Estado que funciona de acuerdo a los valores y principios que rigen en esa sociedad, y por otra parte está el gobierno amoral, en donde se utilizan recursos por beneficio personal. Bien, después de eso tenemos a la cibernética, que encontramos a dos autores, Andrés Amperé, que nos dice que la cibernética es una palabra que se tiene un sentido político y se basa realmente en la ciencia de los ordenadores. El que va a ahondar mucho más en esto va a ser Norbert Wiener, no quitándole este sentido político, pero sí diciendo que es una ciencia de múltiples contenidos y es una ciencia del control de los hombres. Y esta nace justamente a partir de un estudio comparado que se hace entre las máquinas electrónicas, las máquinas simplemente, y el sistema nervioso del hombre o del ser humano. Bien, después pasamos a la definición de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es más antiguo su término que el de Estado, y por otra parte es un conjunto de personas que ejercen justamente ese poder político y las instituciones que lo hacen posible y que se encuentran encargados de administrar los asuntos públicos, económicos, sociales y políticos, entre otros. Bien, después encontramos una relación que será entre individuo y estructura. Individuo llegaría a ser esa persona y la estructura el Estado. Bien, después también se habla un poco de por qué la ciencia política estudia el gobierno, y las razones mayormente son científicas, claramente, porque se aplica el método empírico histórico en el que se busca entender por parte de la teoría política el pensamiento de político de quién gobierna, cómo se gobierna y las formas de gobierno. Bien, después de eso hablamos de una relación entre cultura, forma de gobierno e ideología. Dentro de las culturas veremos que están la sumerio-acadio, que es el cercano oriente, egipcio con la parte africana, Babilonia, Asiria, India, Persia, Israel y también los árabes. Justamente todo este conjunto de culturas tienen una forma de gobierno que será autocrática, que es una especie de monarquía absoluta, por así decirlo, y es justamente la primera forma de organización del poder. Así lo mencionó mi requisito. Y bueno, después está la ideología, que es justamente ese fundamento de esa forma de gobierno, en la cual encontramos a la teocracia, que llegaría a ser la sacralización del poder. Y bueno, como lo mencioné, es una justificación de esas formas de gobierno. Después hay ciudades especiales, entre comillas, no porque tengan algo malo, sino porque se ahondó mucho más de esto en clase.
hablando de Israel, tiene tres etapas principales en sus formas, en sus etapas de gobierno. En la primera etapa de los patriarcas se encuentran Abraham y Moisés, después en la segunda están los jueces, que son las autoridades que se encargan de administrar la justicia y eran justamente elegidos como una forma pequeña de democracia. Y por otra parte están los reyes, en donde se destacan Saúl, David y Salomón. Bien, después está la India, que también acá se trata de enfatizar en que si era una democracia o no, ya que existían tribus autónomas y autogestionadas, en donde existía también una asamblea que prácticamente decidía entre ellos quién iba a ser el Rajá, que era un jefe político militar de esa tribu. Y bueno, también se hace énfasis en lo que es el Himalaya. Aquí justamente surge una pequeña democracia y no una autocracia como normalmente había existido, ¿no? Después hablamos de China como parte del lejano oriente, en el que los emperadores decidían a partir de este poder que les había cedido la diosa de la tierra o de la vida. Y bueno, también se habla de una autocracia, pues nunca tuvo una experiencia democrática, y bueno, a opinión de Miro Quesito, dice que justamente Estados Unidos hizo que se impusiera una forma democrática en China. Y bien, después se destacan tres culturas en América. No lo coloqué en la diapo porque me parece que eso estaba en una de las lecturas que dejó. Entonces, ahí solamente recalcaría nuevamente lo que es el camachico, como prácticamente una estructura democrática en la que justamente se elegía al curaca, ¿no? Y bueno, en algunos casos se renovaba o era vitalicio este curaca y se mencionan también esto justamente en Luis Valcárcel, en Del Busto y Francisco Miro Quesada Cantarios. Y bueno, era una forma particular de hacer política, ya que se ocupaban justamente de los asuntos propios de su grupo. Bien, después en la semana 2 se desarrolló netamente ya autores respecto a las formas de gobierno que estos creen tener, bueno, la clasificación de gobierno, y bueno, si no le entendieron la primera parte de la clase de Miroquecito, básicamente estaba comentando un diálogo de un libro de historia de Heródoto, en el que justamente el tema se centraba en la clasificación de gobierno y cuál era la mejor forma que debía tener por parte de Heródoto, ¿no? Entonces, habían tres personajes, Otanés, Megadizo y Darío, y Otanés mencionaba la democracia, Megadizo la aristocracia y Darío la monarquía. Bueno, esto no viene en el examen, supongo yo. Bueno, la democracia se entiende como que el pueblo tiene ese poder en el que justamente se pueden elegir a sus autoridades deliberando, y bueno, eso también sucedía para Aristóteles, en cierta parte. Después está la aristocracia, que justamente el pueblo no está separado, no está preparado realmente para votar, sino que se debe votar por parte de una élite capacitada en referencia a una oligarquía en cierto sentido. Y bueno, después hablamos de la monarquía, que es justamente mejor solamente gobierna uno y se evita así toda la crisis. Bueno, después de eso pasamos a Platón. Acá antes de entrar a la clasificación encontramos ciertas preguntas en las que nos decimos cuál es el fin de la política. Para Platón, el fin de la política es la justicia, lo justo. ¿Y qué es lo justo? Es todo aquello que le pertenece a cada uno y todo lo que reafirme su dignidad como ser humano. De esta manera, el político se encarga de establecer la justicia. Y por otra parte, encontramos la pregunta de cuál es la única razón moral para actuar en política. Primero que nada, la persona que participa dentro de la polis lo hace por una capacidad de servir a los demás y no tanto por intereses personales, y es aquí donde se subordina la política, en cierto sentido, a la ética. Bien, después hablamos de las formas de gobierno o la clasificación, en el que encontramos la monarquía como el gobierno o el poder de solamente uno, mono por uno y crato de poder, y que va a ser absoluta y donde se controla y donde se concentra el poder en una sola persona. Después está la aristocracia. El término justamente proviene de Aristo, los mejores y kratos de poder. Los que más saben justamente tienen un criterio de conocimiento para que ellos puedan votar y decidir sobre los demás. Después tenemos a la oligarquía, en el que el poder está justamente en el dinero y tiene una justificación económica, y hablamos del poder de los ricos. Después está la timocracia, que es un gobierno intermedio entre la aristocracia, teniendo en cuenta lo mejor
que sería el conocimiento y el saber, y por otra parte la oligarquía, que se tiene lo malo, que sería la ambición. Y la característica más importante de la timocracia llegaría a ser la codicia, en el que solamente se hace uso del dinero para el beneficio personal. Después hablamos de la democracia, que la característica más esencial es la libertad para Platón, y después está la tiranía, que se llega a una usurpación del poder y es la forma más despreciable, según Platón. Bien, Platón no estaba de acuerdo en simples palabras de alguna de las que acabo de mencionar y es por eso que propone una primera utopía que se entiende como un proyecto hacia el futuro y de esta manera señala que es una utopía de los reyes filósofos en la que ellos deben gobernar y es como una cierta aristocracia del conocimiento, ¿no? Después tenemos a los guerreros en esa polis que se encargan de la defensa y a los ciudadanos como una autoridad específica que no necesariamente llegan a eh, tener mecanismos de participación con respecto al que está gobernando en esa polis. Bien, después tenemos a Aristóteles. En rasgos generales, él sí tiene una influencia más que todo en Occidente. Y bueno, para él el fin del Estado, a comparación de lo que decía Platón, era que se llega al bienestar de todo, del bien común, y por lo tanto era un fin ético, un fin autárquico. Y bueno, también se mencionó que tenía un poco de relación con la lucha de clases, pero no lo llegó a profundizar mucho más como Karl Marx. Y bueno, después hace su diferencia entre formas puras y formas impuras, en las que la monarquía, la aristocracia y la república constitucional son las formas puras, mientras que la tiranía, la oligarquía, la democracia o la demagogia eran las formas impuras. Bueno, después de eso pasamos a la semana 3, en la que sí se hizo un poco más de clase, creo. Pero bueno, partiendo de Polibio, como clasificador grecorromano, liberto, estoico, todas las características que le quieran poner, existe una clasificación por parte de Polibio siguiendo la línea de Aristóteles, en el que tenemos que la monarquía se corrompe a la tiranía, la aristocracia se corrompe a la oligarquía, la democracia se corrompe a la holocracia o a la demagogia, y bueno, para Polibio, no lo es una manera de clasificar dentro de una línea aristotélica, pero como mencionó el profesor, sigue una secuencia histórica en la que encontramos un dinamismo al momento de que se cambian las formas de gobierno en la historia. De esta manera podríamos decir que la monarquía se corrompe, se vuelve tiranía, la tiranía se corrompe, se vuelve aristocracia y así sucesivamente con las siguientes formas de gobierno. Bien, después de eso, hace como una clasificación entre Esparta y Atenas. Sin embargo, no se profundiza mucho en eso, así que no voy a hablar de eso. Después, la única manera en que llega a plantear Polibio su forma de gobierno más virtuosa es mediante la constitución o el gobierno mixto o también llamado la república. Y es así como describe cómo funciona la política romana. ¿Y qué es entonces un gobierno mixto? Es justamente la combinación de lo mejor entre la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y bueno, ¿por qué lo hace de esta manera? Porque existe un equilibrio de poderes y esto es resultado de justamente los pesos que existen dentro de la sociedad. Bien, ahora voy a mencionar algo que también dijo el profesor, que era parte de los cónsules, eran la representación de la mejor parte de la monarquía, después está el Senado, la mejor parte de la aristocracia, los comicios o también llamadas asambleas, como la mejor parte en la democracia o el pueblo también dicho. Bien, después encuentra a Cicerón. Cicerón también es un filósofo, también tiene clasificación de gobierno y ese también sigue la línea de Aristóteles, en el que dice que la monarquía se corrompe, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia y acá agrega él anarquía a comparación de Polibio que decía la procracia. Y bueno, él también plantea una forma mixta de gobierno en el que exista justamente este equilibrio de poderes. Bien, después mencionando ciertas características más importantes de estas formas de gobierno, encontramos que en la monarquía hay una afección. Esta afección se encuentra en un monarca afectuoso y si quisiéramos llevarlo acá en la actualidad, sería visto como un gobernante paternalista, ¿no? Después está la aristocracia, en el que la característica más importante es la sabiduría, la influencia platónica, o también la democracia, que es su característica más importante, al igual que decía Platón, la libertad. Bien, él también plantea tres teorías importantes, la del consenso democrático, en el que las personas
se marcan un acuerdo para poder gobernar, ¿no? Creo que ahí se puede notar bastante que ahorita no tenemos un consenso democrático entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, y bueno, ahí lo hemos evidenciado, ¿no? Después está la teoría de la rebelión, en el que vemos que se fundamenta mucho más el tiranicidio y donde se puede también justificar matar al tirano si éste comete imperios ante la sociedad o sus pueblos. Bueno, después está la teoría de la rebelión, sí, del tirano. Y bueno, aquí más que todo se refiere a cómo nace un tirano y en la manera en cómo se puede llegar a establecer dentro de la sociedad. Bien, después de eso, vamos a ver que también analiza el derecho natural como un derecho universal que justamente corresponde a esa naturaleza racional y social por parte del hombre. Bien, sin ahondar mucho más en Cicerón, pasamos a San Agustín, que él no hace una clasificación necesariamente de las formas de gobierno, sino que nos habla mucho más de lo que es el derecho. Y bueno, ¿qué hacer ante la crisis? Primero debemos tener en cuenta el derecho. Y siendo justamente el principal, el derecho divino, como donde radica la voluntad divina, y de esta se pasa al derecho natural, en el cual vemos que justamente este es el producto de la voluntad divina y se encuentran las leyes de la naturaleza. Bien, después está el derecho positivo, que es justamente los derechos humanos creados por el hombre. Bueno, eso más que todo modernamente hablando, ¿no? Ahí no lo decía de esa manera. Pero bueno, ¿cómo limitamos el poder del que gobierna? Tenemos tres límites, que son el ético, el jurídico y el religioso. Bueno, para el examen no les van a pedir describir, obviamente, así que solamente lo voy a mencionar. Bien, después tenemos el argumento de San Agustín, y bueno, él dice que Dios es todopoderoso, ¿no? Es absoluto y tiene el poder religioso en cierto sentido, y por otra parte se encuentra el reino de los hombres, que llegaría a ser el poder civil o el poder del monarca. De esta manera, dice que el rey no es el todopoderoso, ¿no? Sino que es el poder civil sometido al poder religioso de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es un cuerpo de creyentes que ante Cristo se tiene la representación justamente mediante el Papa. Y después de eso entendemos que la iglesia en ese tiempo de San Agustín adquirió un gran poder político demostrado en las coronaciones que se hacían de parte del rey, del Papa hacia el rey. Bien, eso por esa parte. También mencionar pues que es un pensador no medieval, ya que era un predecedor más que todo, pues se encontraba en esa transición, ¿no? Después de eso, nos hacemos de la pregunta, ¿cómo un ser humano puede llegar a ser perfecto? Realmente solo Dios puede ser perfecto y por ende el hombre solamente puede ser o puede llegar a ser perfectible y llegar en algún momento a esa perfección, por así decirlo. Y bueno, de esta manera, si el hombre se acerca mucho más a lo que es Dios, puede llegar a ser mucho más perfecto. Y nada, después hablando de la Revolución Francesa y el Imperio de Napoleón, ahí a lo que quiero referirme es que se encuentra una cierta separación entre lo que es el poder del Estado y el poder de la Iglesia, el poder religioso, el poder civil. Bien, después de eso, perdón si no estoy preguntando si tienen alguna pregunta, creo que está quedando bastante claro. Así que voy a seguir en semana 4. Ya en semana 4 se desarrolló Al-Farabi, que es un musulmán. Y bien, Al-Farabi está demasiado influenciado por Platón y no va a dejar mentir eso Ivana. Y acá se encuentra una clasificación de las formas de gobierno, que también se mencionó en clase, que sería el régimen de la necesidad, el régimen vil, el bajo, el de honor, el de dominación, el de asociación corporativa. Bien, el régimen de la necesidad se refiere a que los hombres se reúnen como seres sociales para resolver sus problemas porque lo necesitan. El régimen vil es un gobierno oligárquico en el que se persigue la riqueza y no es una cultura capitalista, por así decirlo, ¿ok? Después hablamos del régimen bajo, que se fundamenta justamente en la sensualidad o los placeres sexuales, como lo dijo el profesor. Y por otra parte está el régimen del honor, que justamente es parecido a esta timocracia que hablaba Platón y que se fundamenta en el honor y en la gloria. Por otra parte está el régimen de la dominación y hablamos acá de la tiranía y en donde se condena justamente todo lo que es el tirano, ¿no?
Y bueno, la asociación corporativa es simplemente una forma de gobierno democrática, por así decirlo, o también llamada democracia. Bien, para Al-Farabi, la mejor forma de gobierno era una monarquía hereditaria o una aristocracia, y eran justamente aquellas que permitían la felicidad. Un gobierno virtuoso se constituía, por así decirlo, entre la monarquía y la aristocracia, y la única perfección que deseaban estas era la felicidad de todos los que vivían, ¿no?, dentro de la sociedad. Bien, las clases de individuos que vamos a encontrar aquí es la del sabio o el filósofo, que era parte del conocimiento científico y aquellos que manejaban la ciencia. Después encontramos a los seguidores de los filósofos, que eran los que divulgaban esta ciencia, y la persona libre, que podría entenderse ahora como un ciudadano, ¿no? Después de eso, encontramos la pregunta de cómo es el mejor gobernante, ¿no? ¿Cuál es el elemento que debería tener? El elemento más principal que se señaló en clase es el teológico, en el que encontramos que la autoridad es un vocero de Dios. Y bueno, aquí tendría que constituirse la mejor persona como gobernante entre un filósofo, no, que sea un filósofo y un profeta. La parte de filósofo encarnaría lo que es la sabiduría, y ser un profeta es porque predica, y justamente tiene oralidad y retórica. Y bueno, entonces, para el Farabi, quien debe de gobernar es el que está entre un filósofo y un profeta. Sería una combinación de ambas concepciones y esto sería perfecto. Por ejemplo, si solamente llegase a gobernar un filósofo, llegaría a ser imperfecto, pues no significa que sea malo, sino que se prefiere la combinación entre profeta y filósofo. Las características que debería tener entonces este buen gobernante es que sea sabio, que tenga retórica y que sea un poeta, ya que este mensaje requeriría de cierta belleza para que pueda ser comunicado y así también se dé por el convencimiento. Bien, por otra parte, Al-Farabi no descartaba realmente la democracia, ¿no? Con la asociación corporativa creo que lo dije, entonces también puede llegar a suplir las eficiencias, ¿no? Y mezclar en cierta parte lo que él mencionaba, ¿no? El arte, la ciencia y la libertad como parte de las características fundamentales de su mejor forma de gobierno. Y bueno, entonces para él, en cierto sentido, sería la democracia que tenemos ahora, ¿no? Opinión del profesor. Bueno, después estaba Santo Tomás de Aquino. Él también postulaba que el poder supremo era el poder divino y que la iglesia estaba sobre el Estado en cierta parte. Bueno, encontramos la clasificación. Aquí no es una corrupción que se da, sino es una deformación. La monarquía se deforma a tiranía, aristocracia a oligarquía, democracia a demagogia y así sucesivamente. De esta manera, el gobierno no se corrompe, sino que buscaría el bienestar de todos nosotros. Y por otra parte, la ley divina obviamente está sobre la ley humana. Después de eso, no sé, después de eso justamente decía que la mejor forma de gobierno para Santo Tomás de Aquino era la monarquía, y sean estas hereditarias o electivas. Realmente tampoco creo que les pregunte mucho sobre eso, así que lo dejaré ahí. Entre las peores formas de gobierno que puede existir es la tiranía, que llegaría a ser para Santo Tomás de Aquino el castigo de Dios. Y los pueblos justamente, si llegan a pecar mucho más, llegarían a tener muchos más tiranos, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto se pensaba? Porque justamente era Dios el que determinaba la vida de las personas. Bueno, después tenemos una etapa de transición en la que había esta llegada de la modernidad, en donde se entendía al mundo como un Dios que determina todo, ahora pasar a cuestionarse eso, ¿no? Ya no es el Dios el que determina todo, sino que es realmente Dios el que le ha dado esa libertad al hombre para que pueda hacer las cosas que hace, las acciones. Quizás no realmente, ¿no? Y por eso comenzó a surgir el humanismo con Erasmo de Rotterdam y así sucesivamente con otros pensadores más dentro del humanismo, ¿no? Bueno, encontramos después de esta transición en la modernidad ya a Nicolás Maquiavelo, que justamente es fundador de la ciencia política moderna, al margen de la normativa ética que se estaba postulando por parte de los antiguos, ¿no? Bien, acá simplemente pues se habló más que todo de que estaba a favor de este Estado secular en el que se trata de separar el gobierno, el poder del Estado con el poder de la Iglesia, y se empieza en cierto sentido a la práctica de la Revolución Francesa.
y porque se estaba también en contra él del progreso de la burguesía. Bien, por otra parte, vamos a ver que sí tiene una clasificación. Por la parte de Maquiavelo está el Principado, que llegaría a ser el poder del príncipe, los gobiernos de los grandes, también, si lo podríamos mencionar así, es una similitud a la aristocracia, y después también de la oligarquía, ¿no? De cierta minoría que gobierna el Estado. Bien, después está la República como un gobierno popular y lo que era lo mejor para Nicolás Maquiavelo. Y bueno, aquí es cuando se participa el príncipe, la nobleza y el pueblo, y justamente es la que combina de mejor manera los principios de la aristocracia, la democracia y la monarquía. Y bueno, esto es una apariencia de lo que ya mencionaba el gobierno mixto de Polibio, ¿no? Después acá también las personas son libres, entre comillas, y eligen a sus autoridades, y justamente tienen el derecho de interpelar al gobernante. Después de eso, también se proporciona en esta clasificación de gobierno de la República la igualdad. Y ya, bueno, después se tiene la tiranía, que es nuevamente la usurpación de poder. Bien, después de eso tenemos ciertas posturas que tenía Maquiavelo con respecto a qué forma de gobierno podría tener un pueblo de acuerdo a las cosas que se tenía dentro de ese, ¿no? Entonces, para un pueblo corrompido llegaría a ser la monarquía, y para una élite grande llegaría a ser la república, ¿no? Pues no en todas partes se podría dar realmente la república. Después se propone un gobierno autárquico que llegaría a ser un gobierno que se puede preparar militarmente y se puede autogestionar. Y después tenemos la postura de Maquiavelo al temer a la rebelión de los pueblos, ya que no hay nada más peor que dejar justamente a la masa sin un jefe, ¿no? Y bueno, después la posición geopolítica que le pondríamos a Maquiavelo sería una visión realista, ¿no? De un carácter interestatal, teniendo más en cuenta lo que eran los agentes estatales dentro del escenario internacional. Bien, después de eso está la semana 5. Poco a poco voy escribiendo más porque no tuve tiempo de hacer la diapo. Bien, surge justamente esa etapa de transición que llegaría a ser el Renacimiento, con los conceptos ahí del humanismo, el Renacimiento, el racionalismo o también el cientificismo. Y bueno, se trata de nuevamente rescatar a la cultura grecorromana, de recuperar lo que era realmente, de lo que es realmente el ser humano y por qué nace, por qué se reproduce y todo eso, ¿no? También se trata de comprender, científicamente hablando, los hechos, los fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos. Y por otra parte, se deja este determinismo que existía en la Edad Media, del cual ya estaba hablando con el humanismo, ¿no? Y donde lo acabo de mencionar. Bueno, partimos de Tomás de Aquino. Él más que todo en sus formas de gobierno habla de tres nada más, que serían la monarquía, la aristocracia y la democracia. Para él no existen otras formas de gobierno, ya que simplemente esto es una subjetividad que tienen los seres humanos a decir que hay una corrupción, una deformación, una transformación, una sucesión, como decía Polibio. Y bueno, entonces no existen otras formas de gobierno para Thomas Hobbes, ¿no? El tema de los malos gobiernos realmente está definida, como estoy diciendo, subjetivamente por todos nosotros. Bien, después tenemos a John Locke. John Locke, como parte del liberalismo, no hizo, por así decirlo, una clasificación del gobierno, sino ya existía para él una división de poderes, que justamente está el ejecutivo y el legislativo. Algo más interesante que decir de él, que solamente es empirista y liberalista, por así decirlo, el padre del liberalismo. Es lo que más que todo se mencionó en clase, no es que quiero andar tampoco en eso. Después está Montesquieu, que ya no habla de, también igual que Locke, o bueno, sí, habla como Locke de una división de poderes, pero ya hace las tres divisiones, ¿no? Republicano, ya hace las tres, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también hace clasificaciones de gobierno, me está confundiendo con otro, que bueno, sería el republicano, el monárquico y el despótico. Republicano, cuando nos hacemos énfasis en que el pueblo es el que es el que tiene el poder soberano, y el monárquico es el donde el príncipe es el origen de todo el poder. Por otra parte, está el despótico, y en donde se concentra justamente
ese poder por parte del soberano de una manera arbitraria, ¿no? Bien, aquí dentro del republicano se mencionó también que existía una república aristocrática, que era como un subgobierno, una subforma de gobierno por parte del gobierno republicano, ¿no? Y bueno, acá también en la parte republicana se dice que pues el pueblo es el monarca y también a su vez es súbdito. Bien, hablando un poco más sobre el monárquico, podríamos agregar que tiene un poder, tiene limitado, está limitado por poderes intermedios que llegaría a ser la nobleza y por otra parte los cuerpos intermedios o también los cuerpos políticos que llegarían a ser las leyes fundamentales. Y bien, esa sería justamente la teoría de pesos y contrapesos que también postula Montesquieu. Después de eso, hablamos de Jean Bodin. En los siguientes autores no hubo una clasificación de gobierno como tal, así que solamente hay ideas sueltas que el profesor pues dijo en clase, no andó mucho en la clasificación que estos hacen. Bien, Jean Bodin o Jean Bodino nos habla de que se apela al método de la observación para justamente conocer lo que está sucediendo en la realidad política. Y de esta manera mezcla la parte jurídica, que llegaría a ser lo metafísico, ese espacio metafísico, y también la sociología como parte real de lo que sucede, ¿no? Y entonces así es como se llega a una verdadera interpretación de la realidad y de lo que sucede. Por otra parte está Alex Tocqueville, que más que todo estudia el contexto de los Estados Unidos y la democracia que sucedía en parte ahí. Y bueno, se pretende elaborar una teoría que explique prácticamente todo ese fenómeno político que se está hablando, ¿no? Ahí tienes sus 3 tomos de la democracia. Bien, después de eso está Augusto Comte, que él crea más que todo el término de física moral. Y nada, acá solamente se tendría que tener en cuenta que es un positivista y que la política debería estudiarse a través de un método científico y además que se critica la ideologización dentro de la política. Bueno, después en Karl Marx tampoco se ondeó mucho, lamentablemente. Así que se habla más que todo de su teoría política explicativa, en el que coincide con autores anteriores de cómo se debería justamente llevar la interpretación de la política. También habla del método dialéctico, en el que justamente incluye las leyes dialécticas de Hegel, y también se habla del materialismo histórico, que se encuentra parte de la dialéctica de la naturaleza y de la sociedad. Supongo que ya lo deben saber. Bien, después de eso, no se habló más en semana 5 y se pasó a semana 6. Ya no tuve tiempo para hacer la diapo, reitero. Así que acá solamente voy a hablar. Y esas son las ciudades de las que más que todo se centró mi roquecito en hablar. Así que bueno, hablando de Egipto, existen 3 partes en Egipto. Existen 2 partes en Egipto, me acuerdo. El alto nos habla de una organización con un rey, mientras que en el bajo existen otras formas de gobierno, ¿no? Acá más que todo en Egipto se busca una unidad más a través de una lucha de poder que existía entre el bajo y el alto. La organización política que tenía era a partir de, primero, un faraón, y que este faraón tenía verides y también tenía autoridades en las provincias. Bien, los verides podrían entenderse como los delegados de ese faraón, aquellos que lo ayudaban a administrar justamente la parte civil de todo lo que había en su gobierno, y las autoridades de provincia simplemente pues se encargaban de legislar dentro de esa jurisdicción que ellos tenían. Bueno, eh, nada más que ahondar sobre Egipto, pasamos a Mesopotamia. Aquí más que todo se mencionó que era la más antigua de todas. Después también había un rey que justamente encarnaba y representaba la divinidad y era justamente encarnado un poder religioso y que solamente le rinde cuentas a Dios. Bien, después encontramos a los hebreos o también la llamada Palestina, que tuvieron 3 etapas, como ya lo había también mencionado. Y bueno, después tenemos aquí que la religión que ellos seguían era pues monoteísta y nada más. Después de eso encontramos a los felicios, que el profesor solamente mencionó que eran los navegantes del Mediterráneo. Y bueno, que simplemente se manejaban mediante una deontocracia, que era, bueno, ustedes deben saber que es un gobierno de ancianos, ¿no? Y nada, y que se inventó por ellos el alfabeto. Dato curioso. Bueno, después están los persas,
que justamente los persas eran un conglomerado de tribus en el que el sátrapa era la autoridad máxima que ellos tenían y era un miembro especial de la familia real. Bueno, después tenemos a China, que acá ya expliqué que era China del Lejano Oriente, así que no lo voy a volver a repetir, que solamente ahora tenía 10 gobiernos, o también llamados feudos, y en el que existía una nobleza aristocrática, o también llamada meritocracia, por parte del profesor. Y bueno, después de eso está la India, que tenía el gobierno, o bueno, el imperio de Maurya, no me acuerdo, Maurya creo que era el fundador, era fundado por el emperador Gupta. Bien, después también está el Imperio de Asoka, en el que se introduce al hinduismo como la religión oficial. Y bueno, acá también encontramos al Himalaya, como ya lo había mencionado, tenía cierta organización democrática. Y bueno, así terminamos con todos. Creo que lo único que me falta aquí es Japón. La verdad que no, tampoco se profundizó mucho en eso, así que solamente, si es que les preguntan por eso, no me maten. Bueno, en semana 7, como ya habrán visto, ya se han dejado las clasificaciones de gobierno. Así que básicamente aquí se centró en la democracia ateniense y probablemente mañana en la clase hable de Roma y eso ven en el parcial también. Y sí, como ya había mencionado, uno de los consejos es tomarle más atención a las últimas clases de Miro Queso, porque él no suele recordar mucho sobre lo que es en las primeras clases, pues también se basa básicamente en su libro, ¿no? Entonces, estudian básicamente lo que diga mañana y también la democracia de Atenas, ¿no? Ahora, si no viene, tampoco me funen, por favor. Bueno, están los antecedentes de la democracia ateniense. Acá tenemos primero a las colonias fenicias, en las que se tenía cierta autonomía respecto a los centros comerciales que existían en el centro. Bueno, también acá existe un antecedente por parte de Esparta, ya que se encuentra un consejo eh, probulístico, o también llamada la probulesis, que se encargaba de los asuntos políticos de Esparta. Y justamente acá se da un poder no tan centralizado y en el que se debatían temas políticos y también se consultaba al pueblo de aquello de lo que se debería hacer. También había una elección de dos reyes entre los miembros que eran parte de la aristocracia y así se constituía una diarquía entre una parte civil y otra parte militar. Y bueno, el militar era el más top porque justamente era el que más peso tenía sobre el otro. Bueno, ambos en esta diarquía eran vitalicios, y es decir, que no había cambios, sino que había una elección por coacción, no, era cooptación. Ya, después de eso pasamos ya a Atenas, hablando también del cercano oriente. Y bueno, acá más que todo una transición hubo entre gobiernos, que primero fue una monarquía por parte de ciertas familias que se constituían solamente para este gobierno. Y después de eso pasamos a una aristocracia en la que justamente estas familias traslapan en cierto sentido este poder hacia los reyes o hacia una élite, por así decirlo, y que justamente llegarían a ser los arcontes, y justamente ahí se dieron ejemplos, ¿no? Que era Silón, Dracón, también las Felicias, Meomicias, creo que se decía. Entonces, ellos eran los que eran parte de la aristocracia en Atenas. Ya luego de eso llega la gran democracia, con Solón más que todo, ya que él hizo reformas en un sentido económico, jurídico, político e ideológico. Y bueno, la primera modificación que uso fue justamente una en la parte de la organización urbana, en la que primero se entendería, aquí el profesor hizo como, bueno, no lo hizo, pero se entiende que hablaba de un círculo en el que se dividía y esto de acá era un demo. Bueno, el demo se entiende como un distrito, en el que los pueblos se encuentran sometidos al poder de un rey o de cierta aristocracia, ¿no? Y ya estábamos en la democracia, pero igual. Bueno, esta democracia se diría así porque justamente ahora reúne a esos demos, que bueno, son varios, como podrán ver, los reúne para que justamente se tenga una asamblea popular y que era justamente la esencia de esta reforma política que llegaría a dar Solón. Y justamente es con esto que se daría origen a esta democracia y que llegaría a ser algo revolucionario para la época, ya que se transforma la estructura del sistema. Bien, por otra parte, encontramos el lectomorado y la palabra que está ahí, y que llegarían a ser las reformas económicas.
Entendemos por hectomorado como la sexta parte que se paga de la producción a la aristocracia. Sí, ya sé que estábamos en una democracia, pero esto como contexto, el hectomorado era la sexta parte que se pagaba a la aristocracia. Y bueno, esto era en cierto sentido malo porque justamente cuando no había una bonanza, se perdía la libertad y se le quitaba también la tierra a esta. Sin embargo, con Solón viene esta palabra que es la Saizatsteia, que justamente anulaba el ectomorado y que ya no, ya, si es que tú no pagabas, no perdías necesariamente tu libertad, pero te podías ir, por así decirlo. Y bueno, aquí dando contexto con lo que pasaba por el ectomorado, es que las personas que vivían en Atenas se iban al Mediterráneo, en donde ya no se dedicaban pues, a la agricultura y todo eso, ¿no? Sino que era ya más que todo a una parte marina, marítima, donde ya estaban apoyados entre ellos mismos, entre ciudadanos libres, ¿no? Y bueno, ahora Solón lo que había permitido era un desarrollo entre esas personas libres y por otra parte dinamizó las zonas mercantes que existían en el Mediterráneo. Bien, después de eso, también esa fue la reforma económica, si es que les preguntan. También estableció ahora ya en la parte de la reforma jurídica un derecho de tener un defensor, no lo puse acá. Bueno, derecho a tener un defensor básicamente, aquel campesino que antes se defendía solo y por lo cual ganaba la aristocracia, ahora también pueda tener justamente a alguien que lo defienda, ¿no? Ante esa aristocracia. Así es como también se establece un tribunal que, bueno, según lo que yo le escuché al profesor era la Ilaya, y bueno, es aquí donde los ciudadanos tenían el derecho a la apelación, ¿no? Y también se establece el arbitraje. Bueno, también, bueno, esto es algo que siempre menciona Miroqueso en sus clases, así, está la estructura política y social de Atenas, como parte también de la división de poderes que llegaría a ser entre las consecuencias por parte de las reformas de Solón. La iglesia, o también llamada la asamblea, reunía a todos los ciudadanos pertenecientes a los cuatro demos, y es donde se votaba también, y el único requisito era tener 18 años. La Bule o el Consejo de los 400 primero es en donde se elegían justamente los arcontes y que estos podían llegar a ser epónimo, encargado de los asuntos civiles o políticos, y también el polemarca, que se encargaba de los asuntos militares. Y como siempre, el polemarca militar el polemarca que se encargaba de asuntos militares es el que más predominará. Recordar que pues ellos no eran reelectos, sino que ya solamente gobernaban un año y ¡pum! Se iban. Y esto, como decía el profesor, hasta lo que le entendí, era como un cierto límite que se le ponía al poder de los polemarcas y también de los epónimos, y para que se limite este abuso de poder que podrían cometer. Bien, después están los tribunales populares, que llegarían a ser la administración de la justicia y todo eso. El estrategoi o los estrategas eran 10 especialistas basados en la parte de la guerra y eran provenientes justamente de una pequeña aristocracia. Eso por parte de la estructura política y social. Creo que también uno de los cambios ideológicos que también se dio por parte de Solón era que se dejaría de creer en el poder divino de los reyes. Bien, ya casi acabando, las clases sociales de las cuales hablaba Solón eran los ciudadanos, los metecos o los que eran libres, los bárbaros o los extranjeros, que eran discriminados por vivir afuera o no hablar el idioma, ¿no? Bien, después Solón llegaría a ser reemplazado por Pisístrato, que él estableció una dictadura. Después aparece otro reformador que sería Clístenes, y bueno, él es el que aumentó después el Tribunal Popular a 500, no, aumentó la Bulé a los 500. Y bueno, después de eso llega creo que es Arístides, que es el que se encarga de establecer el ostracismo, que llegaría a ser la deportación de los bárbaros o también los llamados indeseables, ¿no? Después de eso se mencionaron ciertos términos en clase, que llegaría a ser la isonomía, en donde se reina la justicia, o la igualdad también, y también bueno, eso creo, ese término no me acuerdo, ayer, era la coimonía, que era la justicia real, sustentada en la razón y la solidaridad. Y ya, básicamente es eso, las 7 semanas.
Creo que lo terminó de bueno hace una hora, así que eso es todo lo que hizo Miro Quesada en 7 semanas. Espero que les haya servido bastante. Creo que he resumido muy bien. Y ya, eso sería. El que ha estado grabando es yo. Ya pasé mis diapos al grupo. Perdón si acá no escribí nada, ya no me dio el tiempo. Así que eso sería, gente. Muchas gracias por mis amigos y los chicos que también son parte de la sección por haber asistido. John ya se fue, así que ya terminó la grabación. Así que nada, gente, estudien, repasen y vean la parte de las formas de gobierno que está dentro del libro. Hola, soy tu fan. Gracias, gracias. Ay, Tana, te quiero mucho. Ya bueno, ahora sí me retiro porque también tengo que estudiar. Así que bye, gente, cuídense.